Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar a hablar un poquito más sobre lo que son los PICs y los microcontroladores, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar con conceptos básicos, conceptos generales. Pero antes de entrar de lleno, vamos a recordar un poquito cómo ustedes trabajaban las primeras veces que empezaban a hacer sus circuitos, ¿de acuerdo? Si ustedes querían encender un LED, tenían que hacer el uso de una compuerta lógica. Deberían de tener la tabla de verdad, tener la ecuación para que ese LED prendiera y apagara, y por medio de un dip switch hacer ustedes las combinaciones de ceros y unos para que su LED prendiera o apagara, prendiera o apagara. ¿De acuerdo, chicos? Ahora bien, también tenían otra opción que vendrían siendo los flip-flops. Estos flip-flops lo que hacía es que a ustedes les permitía hacer automáticamente el encendido y el apagado del LED sin tener que estar subiendo y bajando switch para que esto sucediera. ¿Por qué hacían esto? Porque este tipo de encapsulados tienen algo que se llama señal de reloj. Esta señal de reloj es simplemente este tren de datos. Es una señal cuadrada, es una señal binaria que tiene ceros y unos. Cuando está en un nivel alto me representa un 1 y cuando está en un nivel bajo me representa un 0. Y es esto lo que nos permite hacer ese parpadeo o esa intermitencia entre la señal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la forma en la que ustedes normalmente habían estado trabajando y es la forma que conocen. Ahora, vamos a empezar a trabajar con algo que se llama microcontrolador, o para abreviar el nombre le vamos a decir que es un PIC, ¿de acuerdo? Ahora, este PIC es un circuito integrado muy parecido a lo que ustedes han estado trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que este circuito se puede programar. Yo le puedo subir un programa que me va a prender y apagar un LED. Puedo borrar ese programa y después volver a subir otro que me haga la intermitencia de 10 LEDs, de 15 LEDs. ¿De acuerdo? Esto ya sin la necesidad de estar haciendo tantas conexiones con compuertas lógicas, sin necesidad de hacer tantas tablas de verdad y todo eso que antes ustedes habían estado haciendo. Ahora bien, estos microcontroladores o PICs tienen determinados elementos que se encuentran dentro del encapsulado. Uno de los principales componentes es el procesador. ¿Sí? Este procesador es el que se encarga de hacer todo lo necesario para la ejecución de las instrucciones que nosotros les estamos dando por medio de nuestro programa. ¿De acuerdo? Ahora, este procesador es tan pequeño que cabe dentro del encapsulado. ¿Sí? Si ustedes abrieran el encapsulado, ahí encontrarían este pequeño circuito que es la parte fundamental de nuestro PIC. ¿Sale? Ahora, tenemos otros elementos como son los puertos de entrada y salida y el reloj del sistema. Los puertos de entrada y salida no son otra cosa que los pines de mi encapsulado, es decir, las patitas que tiene mi PIC. Estos pines nosotros los vamos a poder configurar como pines de entrada o pines de salida, dependiendo qué tipo de periférico vayamos a conectar a estos pines. Vamos a entender por periférico lo que son los LEDs, lo que es un push button, lo que puede ser un sensor, una pantalla LCD, un motor. ¿De acuerdo? Dependiendo de este tipo de periférico es que tenemos que configurar nuestros pines como entrada y como salida. Ahora, también tienen un reloj principal que es un oscilador. Este oscilador es precisamente el que nos va a proporcionar el tren de datos o la señal de reloj que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Entonces,
esta parte la va a estar haciendo de forma automática. Ahora bien, el PIC que nosotros vamos a ocupar ahorita es un PIC muy básico, es un PIC muy sencillo de trabajar y necesitamos conectarle un reloj externo, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, como tiene un microprocesador, también va a tener memorias RAM, ROM, EPROM y EEPROM. Estas dos últimas memorias son las que precisamente nos permiten grabar un programa, borrarlo y volver a grabar otro programa. Ahora bien, vamos a empezar a hablar ya más específicamente sobre el PIC con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Este PIC es el 16F877A. Es un PIC muy sencillo de trabajar, es un PIC básico para dar los primeros pasos en programación de microcontroladores. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo está formado este PIC. Ahora, este PIC cuenta con 5 puertos, el A, el B, el C, el D y el E, ¿de acuerdo? Cada uno de estos puertos tiene determinado número de pines y estos pines nosotros vamos a poder configurarlos como entradas o como salidas, ¿sí? Para configurar un pin como entrada o como salida le vamos a poner un 0 lógico o un 1 lógico. Si nosotros le ponemos un 0 lógico, quiere decir que va a estar configurado como salida. Va a emitir un valor por ese pin. Si nosotros le ponemos un 1 lógico, va a ser una entrada. Quiere decir que por ese pin va a entrar algún tipo de dato a mi PIC. ¿De acuerdo? Ahora, en esta imagen tenemos una distribución de estos pines. No necesariamente están distribuidos de esta manera en el encapsulado, ¿sí? Simplemente la estoy poniendo para que ustedes tengan una referencia de cuáles son los pines del puerto A, del B, del C, del D y del E. ¿De acuerdo? ¿Cómo están identificados? Bien sencillo. Aquí dice RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5. Si ustedes se dan cuenta, el puerto A tiene 6 líneas o 6 pines. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Todos los puertos empiezan en 0. A0, D0, E0, B0, R0. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es una representación de cómo están los puertos conformados. Ahora, esta ya es la distribución de los pines en mi encapsulado. ¿De acuerdo? Ustedes cuando trabajen con su encapsulado se van a dar cuenta que en la parte superior tiene una muesquita, ¿sí? Entonces, ahí vamos a empezar a contar mi pin 1 hasta el pin 20. Del otro lado tenemos el pin 21 hasta mi pin 40. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la forma en la que están distribuidos los pines ya físicamente en mi PIC. Si ustedes se dan cuenta, no llevan precisamente un orden. El puerto A comienza en el pin 2 y termina en el pin 7, ¿sale? Mi puerto E es en el 7, 8 y 9. Después mi puerto C comienza en el pin 15 y luego en el 16, 17, 18, pero se brinca hasta el 24, 25 y 26 para terminar los pines que le corresponden. Lo mismo pasa con el puerto D. Tiene el pin 19 y 20 para D0 y D1, 21 y 22 para D2 y D3, y de ahí se brinca hasta mi pin 27, hasta el 30 para el resto de los pines. El puerto B sí está completo, comienza en el pin 34 y termina en el pin 40. Esta imagen es muy importante que ustedes la tengan como referencia para que sepan en dónde van a conectar
cada uno de los elementos con los que ustedes van a trabajar. Ya por último, chicos, vamos a ver la forma en la que se tiene que conectar este PIC. Este PIC necesita de un circuito básico de arranque y es un circuito muy sencillo. Les estoy poniendo estas dos imágenes. Esta es la imagen anterior que les había estado yo mencionando. Aquí los puntos, o más bien los pines principales para este circuito van a ser mi pin 1, que es el Master Clear. Después el pin 11 y 12, que son los pines de alimentación. El pin 11 debe de ir conectado a lo que es corriente y mi pin 12 debe de ir a tierra, ¿de acuerdo? Mi pin 13 y mi pin 14 es donde yo voy a colocar mi cristal de cuarzo y mis capacitores. Estos dos elementos son muy importantes porque son los que me van a proporcionar la señal del reloj y van a estabilizar precisamente esta señal para que nosotros podamos trabajar con el PIC, ¿de acuerdo? Y finalmente, del otro lado tenemos el pin 31 y 32 que también son de alimentación. Aquí de igual manera, este pin que dice BSS va a tierra y el pin que dice VDD va a ir a corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo no conecto estos dos pines? Pues simplemente toda esta línea de pines no van a tener señal y no vamos a poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Por eso cada lado del PIC tiene su propia alimentación. Del 1 al 20 se alimentan por medio de los pines 11 y 12 y del 21 al 40 se alimentan por los pines 31 y 32, ¿de acuerdo? Ahora, en este diagrama está la forma en la que ustedes lo van a conectar, ¿sale? Aquí mi pin 1, que es el Master Clear que yo ya les había mencionado, lo vamos a conectar a los 5 volts, es decir, a corriente, por medio de una resistencia de 10 kilos. ¿De acuerdo, chicos? Es importante que sea de 10K porque si no, no va a funcionar. Después, me voy a mi pin 11 que va a corriente, mi pin 12 que va a tierra, mi pin 13 y 14, yo voy a conectar aquí, lo que es mi cristal de cuarzo. Mi cristal de cuarzo debe de ser de 4 MHz, ¿de acuerdo? Después, ya que conecté mi cristal, en estos mismos pines voy a conectar mis dos capacitores cerámicos. Cada uno de estos capacitores debe de ser de 22 picofaradios, ¿de acuerdo? Y estos capacitores deben de ir conectados a tierra, ¿sale? Y ya finalmente alimentamos los pines de este lado de mi PIC, conectando el pin 31 a tierra y mi pin 32 a 5 volts, ¿de acuerdo? Este es el circuito básico de arranque para el PIC y es con el cual nosotros vamos a estar trabajando.